Diego Almanzar y esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, en primer lugar, por permitirnos estar aquí de nuevo con ustedes y a ustedes que nos conceden el altísimo y gratísimo honor de su audiencia por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en el canal de RCC Media y en nuestro canal Paneo Semanal. Saludando a mi querido compañero y hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Ya me sentía yo extraño, tenía un par de semanas. Un par de semanas, Eliseo, fuera del país. Cumpliendo compromisos profesionales. Así es, muy bueno. Como dicen, ¿por qué la gente dice playas extranjeras? Sí, poniendo el nombre en alto. En la República en alto, en playas extranjeras. Y si tú vas a una montaña, en otro país. Bueno, tú vas a Jarabacoa, lo ponen alto también. No, si tú vas a una montaña, por ejemplo, allá, no estás en playa extranjera. Es verdad. Así que bueno, nosotros como siempre iniciamos nuestro paneo semanal con las informaciones del ámbito internacional. Tú sabes que hoy, Eliseo, se cumplen 33 años de aquella masacre de Tiananmen Square. La plaza Tiananmen en Pekín o Beijing, porque la gente dice Beijing y Pekín y creen que son dos cosas diferentes. Pekín y Beijing es lo mismo, es una romanización del nombre en chino. Por eso que antes en geografía te decían la capital de China, Pekín, y ahora no se dice Pekín, ahora se dice Beijing. No fue que le cambiaron el nombre a la capital, fue que se pronuncia de manera diferente. Entonces en Beijing, esa plaza famosa, porque un grupo de estudiantes realizó unas protestas, muchas semanas de protestas, buscando y reclamando la democracia en China. En 1989, un grupo de estudiantes se localizó en la plaza Tiananmen y comenzó a hacer protestas muy parecidas a las protestas que estamos viendo ahora, que nosotros vemos estas protestas unrest, le dicen los americanos, los de habla inglesa, protestando y buscando mejores condiciones, protestando por algo. Eso comenzó en abril con la muerte de uno de los líderes más queridos de China. Recordamos que en esa época estaba Gorbachev y estaba haciendo una visita a la ciudad capital de China popular, y había muchos corresponsales ahí cubriendo la visita de ese gran líder ruso, que al final dio al traste con el régimen comunista de ese momento, de manera que esa visita era importante y había muchos medios cubriendo esa visita. Pues a la muerte de uno de los líderes más queridos de la población, porque aún siendo el presidente o el secretario general del Partido Comunista de China, proclamaba y hablaba de las reformas necesarias al régimen chino. Es decir, que dentro del mismo régimen chino tenían una posición de cuestionamiento y de mejoras y de evolución. El líder Hu Yaobang era una persona muy querida en China y murió habiendo renunciado a su posición de líder del Partido Comunista, porque él mismo denunció que habían contradicciones políticas. Y entonces la población, en un gesto de reclamo de esas políticas que este gran líder estaba reclamando, valga la redundancia, pues a la muerte se congregó en reclamo de la democracia y la democratización de todas estos sistemas que en ese momento
se daban en China. Llegó incluso el grupo de miles de estudiantes en esa plaza de erigir la diosa de la democracia, una estatua grande que llegó a erigirse ahí. Y el gobierno chino respondió con militares. El día 4 de junio, bueno, el día 3 de junio comenzó en la noche la llegada de los militares reprimiendo a la gran poblada que se estaba dando en la Plaza Tiananmen, y a partir de las 12 meridiano comenzaron a llegar tanques reprimiendo poderosamente a los manifestantes, estudiantes ahí, y se dieron escenas que hoy son parte del imaginarium universal. La famosa escena de esa persona, de ese estudiante, enfrente de un tanque, impidiendo el paso de ese tanque a la plaza. Y se paró enfrente y se llegó a subir incluso al tanque porque los militares que estaban manejando los tanques no querían arrollarlo. De todas maneras, la población enardecida se congregó cada vez más y comenzó a agredir a las fuerzas militares, y esto terminó en una masacre de miles y miles de estudiantes que fueron apabullados, que fueron muertos. Obviamente el gobierno chino jamás ha revelado la suma de personas que murieron en ese evento, y definitivamente que fue cubierto por todas las cadenas que estaban ahí a raíz de la visita de Gorbachev. Por eso tuvo esa gran cobertura, porque China ha sido lo que es durante siglos, durante años. Ha tenido el mismo régimen. Las informaciones y la transparencia no han sido un elemento caracterizador del régimen chino. Entonces hoy, a 33 años de ese hecho, pues se recuerda en Hong Kong, en Taiwán, que son los dos territorios que reclaman su independencia, pero que a nivel internacional están catalogados como territorio chino. No hay mucho. Política, una sola China, una China, dos sistemas. Dos sistemas. Bueno, Hong Kong ha elegido ya un nuevo jefe de su gobierno, pues no son ni presidentes, se le llama ejecutivo, el jefe de ejecutivo, Chief Executive. Acaba de elegirlo y tomará posesión en las próximas semanas, en julio, y ya China, Xi Jinping lo acaba de recibir en la sede de gobierno chino. Ese jefe de gobierno de Hong Kong es muy pro China, pro Beijing, de manera que ahí la tienen fáciles los chinos. Fue allá que le dieron un tallercito. Le dieron un taller, lo recibieron, Xi Jinping lo recibió estilo Putin, que recibe a la gente en una mesa grandísima, de más de 15 metros. Sí, por allá. Y por allá. Entonces lo recibió. Esa persona es muy adepta al régimen. Imagínate, fue jefe de la policía de Hong Kong, y entonces es derechista, dentro de lo que cabe el término. Todo lo derechista que se puede ser en China. Todo lo derechista que se puede decir. Muy buen comentario. Y de manera que Hong Kong, que celebra hoy el 33 aniversario de esos hechos lamentables, pues está en una universidad, en la Universidad de Hong Kong precisamente, erigiendo una pequeña estatua de la diosa de la democracia, la misma efigie que se levantó en la plaza Tiananmen en aquel evento de hace 33 años. Vamos a ver lo que espera. China está aprovechando toda esta crisis que hay en Europa con los combustibles. China está consumiendo el tercer suplidor
de combustibles de China es Rusia, tanto de gas como de petróleo, como de combustible líquido. Y está aprovechando los precios de descuento que les tiene Rusia a China. El problema es que no hay manera física de hacerle llegar todo el combustible que China quisiera comprar, porque el combustible llega a través del mar y a través de oleoductos, pero tienen una capacidad mínima. No se puede sobrepasar la capacidad física. Entonces China está aprovechando un descuento de casi $20 por barril que está ofreciendo Rusia para aquellos que quieran sobrepasar las sanciones, aquellos países que no pueden ejecutar las sanciones que Europa y Occidente. Pero hay que decir que esta semana la Unión Europea logró recrudecerla. Bueno, logró un acuerdo, pues recuerda que hay un tema de unanimidad por reglamentación interna de la Unión Europea. El voto debe ser unánime cuando se trata de medidas de esa naturaleza como es la imposición de sanciones. Que están tratando de que no sea así. Bueno, una de las cosas que ha traído esta crisis es el cuestionamiento de esas reglas por parte de algunos de los miembros de la Unión Europea. Uno solo de los miembros que vote contrario se cae la medida. Así es, pero a la vez entonces ahí viene una disquisición ideológica importante. La base de la Unión Europea precisamente es lograr cierto equilibrio entre esos países y que uno no puede imponerle su agenda al otro. Así es. En la medida de lo posible. Siempre la ley del más fuerte es la que impera al final, porque la caja registradora la tienen los alemanes. Así es. Que son los que tienen capital, que tienen superávit. Los franceses tienen los libros de contabilidad, pues son todos los fuertes, se reparten todos. Y los países del norte son muchos no tienen su contabilidad con la Unión Europea, como el caso de Noruega, que tiene un estatus especial. Pero bueno, el punto es que había, por reglamentación interna de la Unión Europea, había necesidad de que ese tipo de medidas se tomara de forma unánime. Hungría se oponía, lógicamente, y otros países que carecen de posibilidad de ser suplidos mediante... Sí, no tienen alternativas. Exacto. No puede, el abastecimiento es vía terrestre por oleoductos. Entonces, había una disyuntiva. Si se colocaba un embargo total petrolero a Rusia, esos países no iban a tener cómo abastecerse. Y entonces lo que se hizo fue colocar un embargo petrolero, pero a la comercialización vía marítima, que es un embargo naval, vamos a ver. Sí, hay que ponerle una sanción, que no, sí, hay que buscarle la vuelta. Ya después que se embarcaron en ese proceso no podían fracasar en imponer un tipo de sanción. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Al mismo tiempo que se estaba tratando de lograr eso en la Unión Europea, que se logró finalmente, después de intensas negociaciones de varias semanas, también se estaba cabildeando con la OPEP un aumento de la producción de petróleo, a lo cual los países OPEP se negaron. También se intentó cabildear la expulsión de Rusia, o la exclusión de Rusia de la OPEP Plus, que es donde está, y tampoco se logró. Entonces, porque la realidad es que hay una crisis de abastecimiento de petróleo. Estados Unidos anunció hace Yo creo que la OPEP avisó que iba a incrementar un poco. Accedió a incrementar, pero no los volúmenes que se esperaba y que son suficientes para provocar un nivel de oferta que presione los precios hacia la baja. Entonces, por eso la respuesta de los mercados ante ese anuncio de incremento es la subida de los precios, porque ya se está seguro de que no habrá inventario suficiente. Entonces la gente se apresura a adquirir el combustible de manera adelantada, y un aumento de la demanda pues incrementa los precios. No es que no hay petróleo, es que lo que habrá en el mercado no es suficiente para bajar los precios. Entonces, la respuesta es que ayer el petróleo cerró a casi $119 el barril. Entonces, hay un problema allí
que ya esto, los ribetes a lo que está llegando esto, lo que está adquiriendo, amerita intervenciones profundas en las economías, sobre todo las economías como la nuestra. El presupuesto general del Estado del año 2022 de la República Dominicana está hecho considerando como variable el barril de petróleo a $62.70. Wow. El precio de ayer representa un incremento de alrededor del 90% del valor que se presupuestó en octubre. Valor, 90% más. O sea, un incremento superior al 90%. O sea, es lo que se presupuestó en octubre más un 90%. Sí, casi el doble. Eso no hay forma, mira, no hay forma de que un Estado pueda manejar una diferencia tan grande. Eso exigiría, Eliseo, que los estados dependientes como nosotros estén como su principal medida estableciendo planes de contingencia para eso que tú estás hablando. Pero hay países en donde no se está hablando de eso. No, el impacto inflacionario que está teniendo no solo en los precios de los combustibles, que aquí se ha logrado mantener, pero con un subsidio que se está tragando las finanzas públicas. Eso está costando, en los primeros 4 meses de este año, se invirtió en ese subsidio lo mismo que en los 12 meses anteriores del 2021. Lo que gastamos en 2021, nos lo comimos en los primeros 4 meses de este año. Entonces, hay un problema, una presión muy fuerte sobre las finanzas públicas con esto, y en algún momento eso habrá que buscarle una salida. Decía Milton Friedman que no hay nada más permanente en una economía que una ayuda temporal. Sí, una ayuda temporal son todas permanentes. Porque, ¿qué sucede? La franja de precio que se estimó aquí para subsidiar era los dos límites. El límite inferior es $85 y el superior es $115. A partir de los $115 hay que transferir los aumentos a los precios. O sea que si el petróleo sigue encima de $115, en teoría, el combustible hay que subirlo por ese excedente. Pero no se puede bajar hasta que no baje de los $85. Entonces estamos hablando que ya los niveles de precio son tan altos y la diferencia entre 85 y lo que llegue, porque no se sabe dónde va a llegar, es tan alta que difícilmente los combustibles vuelvan a estar, el barril de petróleo vuelve a estar a $85 en algún momento de la vida. Imagínate, Eliseo, que China está comprando, bueno, por ejemplo, en el 2021, China compró 800,000 barriles diarios, ¿verdad? Bueno, el aumento de oferta que anunció el presidente Biden hace más de un mes, unos meses, sí, era de la reserva petrolera de Estados Unidos inyectar 1 millón de barriles al día, sí, para aumentar la oferta. ¿Y cuál ha sido la respuesta del mercado? Cuando él anunció eso, el petróleo estaba a $100 el barril. sí. Y aún con esa inyección de 1 millón de barriles diarios, el petróleo subió casi $20. Subió. Después de eso. Por eso lo que te iba diciendo, que en lo que va de año, China está consumiendo 750,000 barriles diarios y en el 2022 planea aumentar el consumo a 1.1 millones de barriles diarios. China, ¿verdad? Y eso le vale para $20 de descuento en el barril de petróleo de Rusia. Es decir, $20. Si está a 120, ellos están comprando un petróleo rebajado a $100. Descuento por volumen. Descuento por volumen y descuento bajo la situación actual. Ahora, esperar que el petróleo baje 40 y tantos dólares es un poco ilusorio.
Lo que a mí, por lo menos en este año, hasta que la situación no cambie. Lo peligroso que yo veo. Y acercándonos al otoño, que es donde se producen todas las compras del petróleo y los combustibles que se van a utilizar en diciembre, en invierno. Yo pienso que el peligro de esto es que la diferencia de los precios que estamos pagando por los combustibles, que son ya de por sí bastante altos, versus los precios a los que deberían estar, es demasiado grande. Y que cuando se decida eliminar ese subsidio o reducirlo, eso provoque una irritación colectiva, sí, porque la medida que habrá que tomar va a ser drástica. Va a ser drástica, o sea, los incrementos van a ser muy fuertes. Yo no estoy diciendo que ahora, el mes que viene, pero en algún momento, en el corto plazo, a eso va a haber que ponerle un corte. Sí, sí. A eso hay que ponerle un corte y a la población hay que prepararla para ese momento. Que ojalá no llegue, ojalá baje mañana, ¿eh? Ojalá baje mañana. Sí. Pero los indicadores lo que están mostrando es una tendencia exactamente opuesta a la baja. Y eso está afectando no solo a la economía dominicana. En Estados Unidos, el galón de gasolina está alrededor de los $5. Sí. Y eso es histórico en los Estados Unidos. Los americanos nunca habían comprado gasolina a $5 el galón. Entonces hay presión sobre un efecto dominó porque los demás combustibles también están incrementando su precio. Carbón, gas natural y toda la cadena de producción, porque el combustible es un componente transversal. Sí, para gobernar una nación hay que dar esperanzas, ¿verdad? Hay que hablar de manera positiva, pero también hay que ser serio y responsable. Por supuesto. Y hay que comenzar a tomar medidas responsables y medidas aptas y educadas y medidas competentes. Todo lo que vemos que está pasando en el mundo nos lleva a preocupación. Lo que llevamos y seguimos la situación mundial. Mira. Nos lleva a preocupación, pero aquí lo que vemos es una serie de medidas populistas. Patada voladora. Yo no quisiera llamarla así, bueno, pero son medidas populistas que se pueden revertir. Una medida populista y una patada voladora. Yo creo que es muy poca. Sí, pero hay países que toman sus medidas populistas y les sale bien. Sí. Mira, El Salvador toma esa medida y están hoy en toda parte, todo el mundo alabando las medidas. Yo creo, Luis, mira, y lo digo por el parecido. Hay un gráfico que publica el Wall Street Journal donde están los precios, el incremento de algunos commodities en los últimos 12 meses. El gas natural ha aumentado un 128.5%. La gasolina ha aumentado un 90.8%. El diésel 83.7%. Son Estados Unidos. El petróleo crudo 58.1%. El cerdo magro ha aumentado en 35.3% su precio. El trigo 34.9%. La soya 27.8%. Jugo de naranja 23.5%, el algodón 22.7%, el maíz 22.5%. O sea, los precios en algunos artículos el impacto es muy fuerte, el impacto que está teniendo este problema que hay en el índice general de aumento de los precios de las materias primas, de commodities, es de 34.9%, es el promedio. Ese es el promedio. Entonces, eso es year to date, o sea, año. Lo que va de año. En lo que va de año. Entonces, hay un problema fuerte que yo creo
que amerita ser abordado de una forma sosegada, tranquila. Yo creo que el liderazgo dominicano tiene que sentarse. Sí. Aquí hay que sentarse a hablar. Sobre todo eso, Eliseo, porque nosotros lo que estamos viendo son confrontaciones ofensivas entre un sector y otro, entre la oposición y el gobierno. Tú no has hecho nada y tú no puedes hablar porque tú no lo hiciste cuando estabas. No, y que tú estabas, el gobierno está basando su política de gobierno en hablar de todo lo que el otro hizo mal. O lo que no hizo. Ustedes no pueden hablar porque no hicieron nada. Bueno, pues perfecto. Ahora, lo que tú dices y las crisis que se avecinan exigen que los líderes políticos se reúnan y consensúen, perdón. Como se diga. Que hagan consenso. A José Enrique del Monte, como que dice. Sí. Nuestro asesor lingüístico. Tenemos que ver ese tipo de cosas, pero lo que estamos viendo es lo contrario. Y se están radicalizando medidas y se están tomando medidas extrañas. Voy a subsidiar tal cosa. Es un subsidio para esto. Entonces, no, que el pollo está a 100. No, es a 85. O sea, óyeme, que no pierdas tu tiempo discutiendo eso, porque está caro, ¿entiendes? Sí. A 85 ya está caro. No te puedo decir que no, que los precios de aquí, 34 productos aquí están más baratos que en Estados Unidos. Pero que eso no es, que no es por ahí la cosa. No es por ahí. Aquí entonces, hay que hacer una cumbre de liderazgo. Claro, hay que sentarse a ver qué es lo que se le va a decir a la población, primero. ¿Cómo es que le vamos a explicar esto a la gente? Sí. En vez de decir todo eso disparate, que está más barato en Estados Unidos, que no es a 100, que es 85. Óyeme, eso no, porque como dice nuestro hermano José del Castillo, los pueblos no están para entender nada. Sí. Los pueblos lo que están es para que les resuelvan su problema. Así es. Entonces, pero vámonos a nuestra primera pausa. Ya estamos pasaditos de tiempo. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.